Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este jueves 14 de agosto. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Estados Unidos inicia el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para contrarrestar amenazas de cárteles de la droga. Platicamos con un alto funcionario de la diplomacia del gobierno de Biden sobre el actual panorama en América Latina. Y la primera dama, Melania Trump, demanda a Hunter Biden por declaraciones falsas, difamatorias y extremadamente lascivas contra ella. Además, el gobernador de Florida planea abrir un segundo centro de detención migratorio en su estado. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. Dos temas son prioridad hoy en la administración Trump: América Latina y Rusia. Por un lado, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó los detalles del despliegue de equipos aéreos y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar las amenazas de los cárteles de la droga. Mientras tanto, el presidente Trump sigue dando detalles de su próximo encuentro con Vladimir Putin en Alaska. Juan Esteban Silva nos tiene el informe desde la capital del país. Hola Karina, ¿qué tal? Pues en una medida sin precedentes, hay que decirlo, televidentes de Voz News, el gobierno de los Estados Unidos ha desplegado fuerzas navales aéreas en el sur del Mar Caribe para enfrentar a los carteles de la droga, recientemente designados como organizaciones terroristas globales por la administración del presidente Donald Trump. El Departamento de Defensa ha movilizado activos militares en la región para abordar amenazas de esos grupos criminales como el cartel de Sinaloa, el cartel de los Soles, el Tren de Aragua, entre otros. Esto es lo que ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio. La droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y obviamente estos son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que están matando, que están destruyendo comunidades. Así que es un tema muy serio y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente que no. Las operaciones, Karina y televidentes de Voz News, incluyen vigilancia aérea, patrullas navales. Fueron autorizadas por el presidente Trump para intensificar esa presión sobre los carteles. La orden en cuestión fue firmada por la Casa Blanca, otorgando al Pentágono la autoridad para evaluar operaciones navales y otros medios, incluyendo inteligencia y vigilancia. Pero el secretario de Estado Marco Rubio ha aprovechado hoy para referirse puntualmente al cartel de los Soles y nuevamente vincular a Nicolás Maduro. El cartel de los Soles es una de las organizaciones criminales más amplias que existe en el hemisferio, que desafortunadamente no se le ha prestado suficiente atención. Es un cartel que hoy en día está encauzado en las Cortes Federales de Estados Unidos. No es un gobierno, el régimen de Maduro no es un gobierno, es una organización criminal. Como dato de cierre, Karina, les quiero contar, todo está listo en Anchorage, en Alaska, para la reunión Trump-Putin. Esto será mañana. Por supuesto, hay una gran expectativa por lo que pueda ser, dice la Casa Blanca, la prioridad más que el cese del fuego es por lo menos un acuerdo inicial que permita darle paso a una segunda reunión que ya sería con la presencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esto es lo que ha dicho el presidente Trump aquí en Washington. We have a meeting with President Putin tomorrow. I think it's going to be a good meeting, but the more important meeting will be the second meeting that we're having. We're going to have a meeting with President Putin, President Zelensky, myself, and maybe we'll bring some of the European leaders along, maybe not. I don't know that it's going to be very important. We're going to see what happens. And I think President Putin will make peace. I think President Zelensky will make peace. We'll see if they can get along. And if they can, it'll be great. You know, I've solved 6 wars in the last 6 months, a little more than 6 months now. And I'm very proud of it. I thought the easiest one would be this one. It's actually the most difficult. Estados Unidos intensificando su combate a los carteles en el hemisferio occidental mientras mantiene un diálogo estratégico a su vez con Rusia. Lo seguiremos informando de todos los detalles sobre estos dos temas tan importantes: la seguridad del hemisferio occidental y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro, sancionó a 2 cárteles mexicanos notorios, Cárteles Unidos y Los Viagras. Hoy la OFAC sancionó a Cárteles Unidos, a quienes acusa de ser responsables de la producción de opioides sintéticos y tráfico hacia los Estados Unidos. Además, la organización se dedica a la extorsión. Estados Unidos también sanciona a Los Viagras, una organización criminal con sede en Michoacán,
que ha traficado con metanfetamina y cocaína. En su conflicto por el control de Michoacán, los Viagras se han aliado recientemente con el cártel Jalisco Nueva Generación. Además, esta organización ha extorsionado a productores de aguacate y cítricos, ganaderos y pueblos enteros para generar ingresos. Y alguien que conoce de cerca las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica es Juan Sebastián González, quien fue director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental bajo la administración Biden. Bienvenido a Voz News. Gracias por la invitación. Juan Sebastián, uno de los grandes retos que tiene actualmente Estados Unidos es el combate al narcotráfico. Por años hemos visto estrategias fallidas, tanto la estrategia de mano dura como la vía diplomática han fracasado. Ahora, en su segundo mandato, la administración Trump ha optado por la presión económica a través de aranceles y sanciones. ¿Cómo ve esta estrategia? Bueno, uno tiene que usar como presidente todas las herramientas a su disposición, pero la realidad es que cuando se trata de narcotráfico, la acción que tiene más impacto es reducir la demanda en los Estados Unidos. La crítica que yo tengo de esta administración es que usando el Pentágono es mucho teatro, pero en realidad no tiene gran impacto y tiene un gasto más grande para el Pentágono. Y el uso de aranceles es una forma de presionar a los vecinos, pero lo que quieren hacer es buscar una forma de colaborar. Pero la realidad es que se tienen que medir las políticas de esta administración en los resultados. Y la realidad es que el fentanilo que está llegando a los Estados Unidos está incrementando y ha incrementado en los primeros meses de la administración Trump. Bueno, hasta ahora por lo menos hemos visto que la estrategia ha parecido dar más resultados. Por ejemplo, en el caso específico de México, ha extraditado a decenas de capos de la droga. El Departamento del Tesoro está imponiendo sanciones a aliados que ayudan a los cárteles a lavar dinero y mantener el financiamiento con diversas estrategias, desde la extorsión y otras que utilizan. Ahora, enfoquémonos un poco específicamente, por ejemplo, en Colombia, en donde tras el asesinato del senador Miguel Uribe, los ojos están puestos ahora mismo. Allá justo se encuentran el subsecretario de Estado, Christopher Landó, el director de la DEA, Terry Cole, los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego, y otros funcionarios estadounidenses. Muchos señalan a Petro de estar detrás del magnicidio de Uribe y de tener nexos con el crimen organizado. ¿Cómo lo ve usted y cómo debería abordar la administración actual la relación con Petro? Bueno, no existen evidencia para vincular directamente al presidente Petro al narcotráfico, pero sí se tiene que criticar que la situación de seguridad del país ha deteriorado bajo su mandato. Yo tengo que criticar la estrategia de paz total, la idea de que vas a negociar con todos los grupos criminales en Colombia a la vez, especialmente cuando, por ejemplo, el Clan del Golfo solo está interesado en el negocio de narcotráfico, es irreal. No son grupos beligerantes, son grupos criminales a los cuales les tiene que caer la ley encima. Entonces, eso es algo que sí se debe criticar, pero en cuanto a la relación bilateral, se tiene que reconocer también que la relación entre los Estados Unidos y Colombia va mucho más allá de cualquier presidente americano y colombiano. Y cualquier, por ejemplo, recorte de asistencia que se ha anunciado por parte del Congreso es algo que nos hace daño a nosotros. Esos fondos no se pueden prender y regresar de una vez. Por ejemplo, cambien de gobierno en Colombia. Toma casi un año fiscal para poder volver a reimplementar eso. Entonces, el ejemplo de Samper, nosotros cortamos asistencia durante el gobierno de Samper, dado el escándalo que afectó su gobierno. Nos impactó más a nosotros y tomó mucho más esfuerzo durante el gobierno de Pastrana volver a reiniciar mucha de esa cooperación. Y precisamente hablando de financiamiento, bajo la administración del presidente Biden, Colombia ha sido el país que más recibió ayuda económica por parte del Comité de Apropiaciones. De hecho, recibieron hasta 410 millones de dólares. Ahora el congresista Díaz Valar está proponiendo cortar ese financiamiento hasta en un 50%. ¿Qué le parece esta medida? Es un error, porque la realidad es que la asistencia a Colombia es una que ha sido un ejemplo de bipartidismo en Washington. Desde el inicio de Plan Colombia, que en sus inicios eran el primer año 700 millones de dólares, ha ido bajando mientras la capacidad colombiana ha incrementado. Pero de nuevo, mire, yo voy a ser muy franco, nosotros teníamos muchos desacuerdos con el gobierno de Petro durante nuestro tiempo,
pero él fue el que eligieron los colombianos y teníamos que buscar una forma de trabajar con ellos y mantener esa asistencia era algo que avanzaba nuestros propios intereses y no era un premio para el gobierno de Petro. Entonces yo creo que la reelección de Díaz Balart es un poco con una corta visión porque no importa que gane un candidato o candidata conservadora el próximo año en Colombia, volver a reiniciar esa asistencia toma mucho tiempo y el impacto que tiene sobre la capacidad del ejército y de la policía es una que se va a sentir. En este momento donde Colombia nos necesita más, no hay que importar quién sea el presidente, hay que enfocarse en la cooperación bilateral en áreas de seguridad y es algo que tiene mucho, en el interés de los Estados Unidos y también reconoce que Colombia es, como decía Biden, la piedra maestra de la región, que es algo donde la competencia con China, el tema migratorio, temas de seguridad, de cooperación de defensa, Colombia es el aliado estratégico de los Estados Unidos. En ese sentido, realmente Colombia se ha posicionado en las propias palabras del presidente Petro recientemente como un aliado, pero del régimen de Maduro en Venezuela. De hecho, el presidente Petro ha desafiado a los Estados Unidos ahora que se ha aumentado la recompensa por capturar a Maduro, diciendo que de alguna manera ellos van a apoyar a Maduro y le van a hacer frente. Y en ese sentido quisiera preguntarle cómo fue la relación con la administración Biden, porque el presidente Biden se saludó de mano más de 5 veces con Petro. El mismo Petro que calificó como un menor de edad, como un niño al que había que defender y proteger al sicario del senador Manuel Uribe. El mismo Petro que hace unas semanas atrás le dijo a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que a los miembros de Tren de Aragua lo que les hacía falta era que se les diera amor y comprensión. ¿Cómo pudo la administración Biden tener una relación tan amistosa con un exguerrillero comunista como Petro? Bueno, es el presidente que los colombianos eligieron y nosotros tenemos un interés bastante estratégico con Colombia que va mucho más allá, vuelvo a decir, que del presidente Petro. El presidente Biden también se llevaba con Uribe, con Pastrana, con Santos, y es la realidad de que nosotros estamos comprometidos con el pueblo colombiano. Ahora, las palabras de Petro de defender a Maduro, yo lo veo como una reacción a la sugerencia que los Estados Unidos iba a invadir, pero es un error, porque tienes razón. Mira, el trato del presidente Nicolás Maduro a la población venezolana, el impacto humanitario del mal manejo de la economía, sí, las sanciones americanas han tenido un impacto sobre Venezuela, pero es el mal manejo, el cerrar el espacio democrático y la detención arbitraria de enemigos políticos, eso no se puede defender. Por supuesto, no hay manera de hacerlo. Y solamente una clarificación, la administración Trump no ha dicho en ningún momento que vaya a, de alguna manera, a invadir ningún país latinoamericano. Simple y sencillamente ha autorizado al ejército y dado dirección al ejército de combatir a los cárteles de la droga, que es algo diferente. Ahora, en ese sentido, y hablando de Venezuela precisamente, la administración Biden se mantuvo renovando la licencia de operación de Chevron. Ahora vemos lo mismo por parte de la administración Trump, aunque hablan de que en este caso no habría regalías ni ganancias para Venezuela. Además, se aumenta, como lo mencionamos, la recompensa sobre Maduro a $50 millones, la recompensa más alta de la historia de Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, la recompensa yo creo que es señalamiento retórico porque, y lo de la licencia sí tengo que hacer una clarificación porque no le estarán dando dinero directamente, pero si uno ve la licencia, le están dando 50% de la producción del petróleo de Chevron, se le están dando a Venezuela y eso lo pueden vender ellos. Entonces, decir que no le están dando beneficio directo a Venezuela es un poco ingenuo. Y en realidad nosotros aprobamos esa licencia porque veíamos que se estaba beneficiando China, queríamos quitar todo ese petróleo del mercado negro y al fin y al cabo lo que le llegaba a Venezuela era menos de cuando ellos vendían todo ese petróleo. Ahora darles a ellos el 50% del petróleo que produce Chevron permite que florezca el mercado negro, permite corrupción y sí le trae beneficio. Entonces yo creo que es un poco ingenuo. Y yo creo que mucho de la retórica, especialmente alrededor de la recompensa con Maduro, es para distraer que se le ha quitado estatus de protección temporal a los venezolanos, que se han metido venezolanos en Secot, en El Salvador, y es para distraer el trato de la diáspora venezolana en los Estados Unidos ha sido abusada, igual que la cubana. Señor González, quisiera preguntarle en ese sentido,
Una de las situaciones más polémicas entre la Casa Blanca y Venezuela fueron los indultos otorgados por la administración Biden a los narcosobrinos y sobre todo para Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro. ¿En base a qué fueron esos indultos? ¿Por elecciones libres, canje de presos o cómo se justifican estas acciones? Bueno, algunas de las sanciones que levantamos, por ejemplo, la de Rec Malpica, fue algo que nos pidió la oposición. Y hay pruebas de eso. Pero en una negociación, sí, mira, se soltaron los narcosobrinos, yo diría porque ya habían servido la mayoría de su sentencia y habían dado toda la información que necesitaban y era parte de la negociación que estamos llevando nosotros a cabo. Y yo, mira, desde la perspectiva de Colombia, yo entiendo la frustración con el indulto de Alex Saab desde una perspectiva colombiana, pero desde la perspectiva de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos tiene una responsabilidad de proteger a todos los americanos y sacamos todos los americanos que estaban en esa prisión, 20 presos de Venezuela, ¿no? Hablando de Venezuela, y bueno, por lo menos en el caso de Saab, por ejemplo, nunca quedó claro, porque las elecciones libres nunca ocurrieron en Venezuela. De hecho, sigue denunciándose internacionalmente el fraude electoral del 28 de julio y la anterior administración no hizo nada. Bueno, incluso desde años atrás nunca se han visto elecciones claras. Ha habido muchas irregularidades en las elecciones en Venezuela. ¿Por qué entonces no reaccionó la administración Biden? En este momento, Estados Unidos, tras la liberación de Alex Saab, de los narcosobrinos, no hay mucho que el gobierno de Estados Unidos pueda negociar con el régimen madurista. Bueno, mira, yo diría que el resultado de las elecciones es uno en donde nosotros, el enfoque nuestro sobre negociaciones sí permitió un momento democrático en el país. La victoria de María Corina Machado no hubiera sido posible sin el apoyo de los Estados Unidos y el apoyo internacional que nosotros brindamos, la aparición de... Bueno, en realidad no ha habido una victoria, perdón, de María Corina Machado porque se le inhabilitó. Entiendo, el Mundo González tuvo que salir del país, no ha habido una transferencia de poder. En ese momento electoral, especialmente el 28 de julio, no se hubiera llevado a cabo. Y todo el mundo, la comunidad internacional, desde izquierda, centro a derecha, salió a criticar a Maduro por robarse las elecciones. Eso es algo que no hubiera pasado. Pero la realidad aquí es que uno tiene que reconocer que por imponer sanciones, y tenemos mucha experiencia de esto en los Estados Unidos, cambia el comportamiento, pero nunca cambiará el régimen. Y regresar a una política de presión máxima no va a hacer nada excepto castigar al pueblo venezolano. Y la ruta es una... Señor González, ¿cree usted que de alguna manera Maduro logró burlarse de los Estados Unidos? Porque él consiguió a las personas que más le importaban, sus narcosobrinos, Alex Saab, que ahora se convirtió en ministro precisamente de Maduro. ¿De alguna manera logró Maduro burlar a los Estados Unidos? Terminó mucho más débil después de esas elecciones, quedó mucho más aislado y nosotros sacamos a todos los americanos que estaban en las prisiones y conseguimos a un señor Fat Leonard que para nosotros era mucho más valoroso. Entonces, desde la perspectiva de los Estados Unidos, era un intercambio que sí tenía mucho sentido. Y ahora, en la última semana de la administración Biden levantaron también las sanciones en contra de Francisco de Agostino, un reconocido empresario venezolano vinculado también al régimen de Venezuela que pasó 3 años sancionado. ¿A qué se debió esta decisión? Esas decisiones son unas donde el individuo puede contratar un abogado y ellos pueden hacer un caso y si ganan el caso, pues a veces se levantan las sanciones, pero eso toma a veces 6 años. Y eso es cuando ellos pueden comprobar que tal vez no hubo suficiente pruebas para sancionar a un individuo. Y esa es yo creo que la razón por la que se levantó esa sanción. Rápidamente, y antes de que se nos termine el tiempo, importantísimo tocar el tema de Cuba. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció restricciones a visas de funcionarios que han apoyado a la dictadura cubana. ¿Qué le parece esta medida y por qué la administración Biden fue tan suave con una dictadura que ha ocasionado que generaciones enteras se mueran sin volver a abrazar a sus seres queridos? Bueno, yo creo que suspender visas tiene mucho sentido, pero si uno ve la política de nosotros, era casi lo mismo que hizo Trump. Lo único que nosotros cambiamos es permitimos que los cubanos en Miami puedan mandar remesas a sus familiares. Eso no es algo que ayuda a Cuba. Creamos un espacio para que grupos, no individuos, para que grupos con propósito pudiesen viajar para hacer intercambios y promover valores de derechos humanos, democracia, grupos como iglesias, para poder ir. Pero en gran parte las sanciones que se han impuesto
no se cambiaron. Entonces yo creo que es pura retórica decir que nosotros fuimos tan fácil con el régimen cubano. Bueno, hablando, por ejemplo, y que usted también fue parte de esta administración, de la administración del presidente Obama en su último día de gobierno, quitó el beneficio de pies secos, pies mojados para los cubanos en su último día de gobierno. Tanto el expresidente Obama como el expresidente Biden siempre tuvieron una cercanía con el régimen castrista que es difícil de entender después de todo lo que han sucedido los cubanos. Quisiera preguntarle rápidamente y en 30 segundos, si pudiera regresar el tiempo y pudiese cambiar algunas de las decisiones que tomó la administración Biden respecto a América Latina, ¿cambiaría algo y qué sería? No, porque la realidad es Biden nunca tuvo una relación con el régimen castrista. De hecho, él estaba mucho más alineado con el entonces senador Bob Menéndez en esa política y nosotros, si uno se da cuenta, mantuvimos esas sanciones. La gran diferencia, yo creo que hoy en día esta administración está llevando la política de los Estados Unidos hacia la dirección de la Guerra Fría y eso es algo que no nos ha ayudado en el pasado. El uso de nosotros deportar a ciudadanos americanos solo por ser latinos de este país, usar sanciones en contra de sus amigos para tratar de intimidarlos en cooperar, eso es algo que no demuestra que nosotros respetamos y colaboramos con nuestros compañeros. Entonces yo creo que el contraste es uno que es bastante amplio y es uno en donde la administración Biden ha hecho mucho más por la región que la administración Trump. Creo que uno de los graves problemas y flagelos que enfrentan los hispanos y que han enfrentado por años es el tráfico precisamente de personas a manos de bandas criminales, de los cárteles de la droga. Eso ha sido uno de los grandes logros en estos meses que los hispanos de alguna manera agradecen, ¿no? Lo que se ha logrado en la frontera precisamente de impedir este tráfico de personas. La lucha contra los cárteles es sumamente compleja, pero siempre es muy interesante escuchar el punto de vista de alguien como usted que también le tocó... los venezolanos que estuvieron en Secot, y ellos están agradecidos por la política militar. Bueno, definitivamente yo creo que hay que preguntarle no solamente a ellos, sino precisamente creo que es importante preguntarle a los millones de venezolanos que fueron expulsados, que salieron de Venezuela. No respeta gente que no es de la Anglo y ellos quieren deportar a latinos. En ese sentido, creo que esa es su opinión, sin embargo... Es la realidad, esos son los hechos. La mayoría de los emigrantes que están siendo mandados desde terceros países son los venezolanos. Entonces, cuando uno ve eso, mira, uno puede combatir el tráfico, señor González, el tráfico de personas ¿cómo podría usted y violar los derechos humanos de los venezolanos que vinieron aquí huyendo. Quisiera en ese sentido preguntarle primero por qué esos millones de venezolanos o de personas lograron entrar a los Estados Unidos por la frontera sin supervisión alguna, muchos de ellos miembros de Tren de Aragua. Muchos de ellos personas que han matado y decapitado a ciudadanos estadounidenses y ciudadanos legales. Muchos de ellos que la gente que migró bien y legalmente venían huyendo precisamente de la persecución de esas personas. ¿Por qué la administración Biden no cumplió con lo más fundamental que era proteger su territorio, la soberanía de este país y su frontera? Y creo que parte de lo que estamos viendo ahorita es consecuencia precisamente de todos esos millones de personas que entraron a este país, muchos de ellos malos que no deberían haber entrado en primer lugar. Queremos agradecerle muchísimo el haber estado con nosotros para compartir su punto de vista, su experiencia, pero creo que es importante ver las cifras. Y hoy por hoy Estados Unidos tiene una frontera más segura. Hoy por hoy muchas ciudades de Estados Unidos está disminuyendo la tasa de criminalidad y eso es algo que pero los la tasa de ciudadanos criminalidad ya estaba baja. Agradecen. Queremos agradecerle mucho el haber estado con nosotros el día de hoy. Siempre importante escuchar todos los puntos de vista, pero es importante, los datos están ahí y son importantes compartirlos. Gracias por estar con nosotros. En otros temas, durante el despliegue de agentes federales en Washington, D.C., un hombre lanzó un sándwich contra un oficial y quiso darse la fuga, pero fue arrestado en el lugar. El día de hoy, la fiscal general Pam Bondi anunció que el sospechoso de nombre Sean Dunn trabajaba para el Departamento de Justicia, pero fue despedido tras el incidente y ahora enfrenta cargos por delitos graves. Y el gobernador de California, Gavin Newsom, quiere aprobar un nuevo mapa electoral en California en respuesta a los esfuerzos del gobernador de Texas, Greg Abbott. Mientras tanto, los republicanos redoblan su apuesta por Texas. Vanessa Vallejo nos cuenta cómo avanza la disputa, que ahora es nacional. Vanessa.
Escala a nivel nacional la pelea entre demócratas y republicanos en el tema de la redistribución de distritos electorales tras la intención del gobernador de Texas, Greg Abbott, de impulsar un nuevo mapa electoral que beneficiaría a los republicanos con al menos 5 nuevas sillas en el Congreso. Hoy el gobernador de California, Gavin Newsom, tuvo una rueda de prensa. El demócrata anunció su intención de aprobar un nuevo mapa electoral en California en beneficio de los demócratas. Escuchemos parte de sus declaraciones. We can't stand back and watch this democracy disappear district by district all across this country, not just in Texas, but in Missouri, where J.D. Vance went just a week ago, in Indiana, in places like Ohio, in places like Florida. We need to stand up, not just California. Other blue states need to stand up. We need to be firm in our resolve. Como respuesta a las declaraciones de Newsom, el senador Ted Cruz ha pedido que la redistribución que se está impulsando en Texas busque incluso eliminar por completo la participación que tienen los demócratas. En un post en su cuenta de X dijo lo siguiente: si California manipula los distritos electorales pasando de su actual ventaja demócrata de 43 a 9, lo que significa un 83%, a un 52-0, es decir, un 100%, entonces Texas debería pasar de una ventaja republicana de 24 a 14, 63%, a 38 a 0, 100%. Hace unos días el gobernador Abbott amenazó a los legisladores ausentes, asegurando que si el asunto no se solucionaba pronto, pasarían de buscar 5 nuevas sillas republicanas en el Congreso a incluso 8 nuevos asientos para los republicanos. Particularmente, la situación en Texas todavía no es clara ni en cuanto al número de nuevas sillas republicanas que podrían obtenerse tras una redistribución de distritos electorales, ni en cuanto a cuándo se va a realizar finalmente la votación. El gobernador Abbott sigue presionando con varias estrategias a los legisladores demócratas que están ausentes. Escuchemos lo que dijo ayer sobre su intención de buscar declarar vacantes esos puestos si es que los legisladores no vuelven pronto a sus labores. There have to be consequences in the real world. If you don't show up to do your job, you'll lose your job. Same thing should happen with regard to Texas House members. If they don't show up to do their job, they should lose their job. I'm seeking to vacate them or remove them from office because they were refusing to show up and do their job. Pues mañana viernes cierra la primera sesión especial convocada por el gobernador Greg Abbott para votar este nuevo mapa electoral. De modo que si los legisladores demócratas llegan antes de la sesión, tal vez podríamos ver una votación al respecto. De lo contrario, tendríamos que esperar a la siguiente semana. Entonces estaremos atentos a ver si mañana finalmente se consigue el quórum para sacar adelante esta votación. En más información, la primera dama Melania Trump ha exigido una disculpa pública y una retractación por parte de Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, por vincularla con el traficante sexual convicto Jeffrey Epstein. En una entrevista publicada en YouTube, Hunter afirmó que Epstein presentó a Melania a Donald Trump, citando el polémico autor Michael Wolff. El abogado de la primera dama calificó las declaraciones como falsas, difamatorias y extremadamente lascivas y advirtió que, de no retractarse, Biden enfrentará una demanda por $1,000 millones. En una nueva aparición junto al youtuber Andrew Callaghan, Hunter Biden respondió con un rotundo no a la posibilidad de disculparse, desestimando la amenaza legal como una táctica de intimidación. Así nos vamos a la pausa comercial. Al regreso le diremos cómo se llamará el segundo centro para detención de inmigrantes que planea el gobernador de Florida. Los detalles de esto y más en Voz News al regreso. El gobernador Ron DeSantis anunció el día de hoy planes para abrir un segundo centro de detención para inmigrantes, el cual llamará Deportation Depot o Centro de Deportación, en una prisión estatal del norte de Florida. Escuchemos parte de lo que dijo. Listen, I want to make sure the demand's there, and the demand is there, and they are ramping up the flights, and that cadence is getting better, and there's even going to be more things that happen on the removal front in the coming weeks and months, I'm confident of. So this is definitely the right decision to do. We are going to be able to fulfill this, utilize these resources. The demand is there, and our guys are ready, willing, and able to help our federal partners in this really, really important mission. I would also note
Se espera que este nuevo centro de detención tenga capacidad para 1.300 camas de detención de inmigrantes, aunque esa capacidad podría ampliarse a 2.000, según informaron funcionarios estatales. Tras la apertura de las instalaciones de los Everglades el mes pasado, DeSantis justificó la construcción del segundo centro de detención, diciendo que la administración del presidente Trump necesita capacidad adicional para retener y deportar a más inmigrantes. En más información, le contamos que el ex director del estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, Carlos Treviño, fue detenido en Estados Unidos y será extraditado a México para ser juzgado por corrupción en el caso de Odebrecht. Así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum. Treviño encabezó la petrolera entre 2017 y 2018 durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Está acusado de haber recibido sobornos por unos $212,000 para autorizar un contrato para una planta vinculada a una filial de la empresa brasileña Odebrecht. Treviño enfrentaba una orden de aprehensión desde 2021 por los cargos de asociación delictiva y lavado vinculados a esa denuncia. Pemex es la empresa más grande de México y un contribuyente importante a las arcas públicas del país. Rusia y Ucrania intercambiaron este jueves 84 prisioneros de guerra, así lo dio a conocer el Ministerio de Defensa ruso, en la víspera de una cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó el intercambio, indicando que incluyó tanto a militares como a civiles. Entre las personas liberadas hoy figuran civiles detenidos por los rusos desde 2014, 2016 y 2017 y soldados que participaron en la defensa de la ciudad portuaria de Mariupol. Esta fue asediada por el ejército ruso. Mire, en 2022 fue que ocurrió este asedio. Ambas partes han intercambiado este año miles de prisioneros conforme a acuerdos alcanzados durante 3 rondas de conversaciones directas en Estambul entre mayo y julio. El secretario de Estado Marco Rubio confirmó que Estados Unidos desplegó fuerzas militares en el Mar Caribe para combatir a cárteles de la droga latinoamericanos. Para analizar esta medida a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos. Y bueno, esto está acaparando titulares. Habíamos dicho ya desde hace unos días las instrucciones que se le daba al Pentágono precisamente por parte del presidente para utilizar la fuerza militar en la lucha contra los cárteles de la droga. Orlando, ¿qué mensaje se le está dando no solamente a los cárteles, sino también a los gobiernos cómplices de estos grupos criminales en la región? El mensaje es claro: Estados Unidos va en serio. Esto no es de gratis, esto no es juego de niños. Lo que está haciendo Estados Unidos es tomarse en serio la amenaza que representan no solamente los cárteles del narcotráfico, sino también los narcoestados, que son de alguna manera los que amparan a estos cárteles del narcotráfico, como son pues Venezuela, como lamentablemente está deviniendo Colombia, como lo estamos viendo en el caso de la tiranía también nicaragüense. Esto es notable. A ver, es evidente que aquí se está construyendo un relato. Ayer en la mañana veíamos a Pam Bondi, que no suele tratar estos temas, yendo a Fox and Friends para hablar sobre la incautación de todos estos activos y bienes de Nicolás Maduro, y hablando de que Nicolás Maduro representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, que es el jefe de un cártel del narcotráfico y que hay que hacerlo pagar. Nuevamente, esto no es de gratis. Luego en la noche se siguió con este tema, Marco Rubio dando declaraciones al respecto, una rueda de prensa del Departamento de Estado, casi que a diario. El Buró para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado habla de que el régimen de Nicolás Maduro es un narcoestado, de que se ha construido una red de narcotráfico entre Nicaragua, Honduras, países de Centroamérica y Venezuela. Todo esto viene juntándose para construir una especie de narrativa que yo creo que pues, se va a terminar reflejando en lo que van a ser las operaciones militares del Caribe. Hay que decir que al mismo tiempo salió el régimen, bueno, Diosdado Cabello en particular, un poco envalentonado a decir que él también iba a desplegar los militares, ¿no?
Muy interesante, sobre todo en el marco de la cercanía reciente que se ha podido ver, no solamente entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Y es justo en esa región del Caribe en donde se están mandando a las tropas estadounidenses, este despliegue de fuerzas estadounidenses. Vanessa, ¿cómo lo ves? Porque hemos escuchado al mismo Gustavo Petro defendiendo, por ejemplo, a Nicolás Maduro cuando se aumentó la recompensa a $50 millones por su cabeza. ¿Cómo ves esta unión y esta cercanía entre ambos gobiernos de izquierda? A mí me preocupa mucho porque en cierta medida, o bueno, una de las cosas que está haciendo Gustavo Petro cuando hace este tipo de declaraciones es poner en riesgo al ejército colombiano, un ejército que es uno de los mejores del mundo, pero que lastimosamente pues ha estado minado por estos años que lleva Petro en la presidencia. Pero cuando Gustavo Petro dice que si Estados Unidos hace alguna acción contra Venezuela, el ejército colombiano va a salir a defender a Venezuela, lo que está haciendo es poniendo en riesgo al ejército colombiano y de paso pues a todo el país, porque evidentemente no queremos que Colombia se convierta en una especie de enemigo de Estados Unidos o que haya represalias que puedan terminar afectando a toda la población, ¿no? Como por ejemplo impuestos y cosas de esas. Entonces es una situación muy complicada porque ya Gustavo Petro simplemente se quitó, digamos, esa máscara que tenía. Él ya no tiene nada que perder, ya abiertamente está hablando de entregarle zonas colombianas a Maduro y ante, digamos, la presión de Estados Unidos con la situación del narcotráfico, Colombia inundada de cocaína, saliendo por Venezuela, esta alianza entre estos dos, no sé qué pueda pasar, si eventualmente vamos a ver un enfrentamiento y eventualmente pueda ocurrir algo, porque es evidente que Colombia está inundada en cocaína y es evidente que la mayor parte de esa droga sale por Venezuela. Bueno, y justo hace unas semanas atrás escuchábamos al nuevo director del gabinete de Petro, Alfredo Saade, elogiar a Maduro y hablar de un acuerdo que habían alcanzado para actuar en conjunto. Llama muchísimo la atención. En este caso, ¿cómo debería abordar esta situación Estados Unidos, Alfonso? ¿Lo está haciendo de esta manera? ¿Están enviándoles prácticamente ahí en el patio trasero o al frente de ambas naciones en el Caribe esta fuerza? ¿Cómo lo ves? ¿Es el paso correcto el que está tomando Estados Unidos abordarlo de esta manera? ¿O cómo se puede tratar especialmente con personas como un exguerrillero comunista como lo es Petro y un dictador como es Nicolás Maduro? No, ciertamente, o sea, la administración está comprometida a tomar una acción agresiva en contra del narco, en contra de los carteles, desde que los designó como grupos terroristas. Ahora, creo que esto hay que ponerlo en contexto porque, o sea, no creo que este despliegue responda a la última orden ejecutiva que se reportó recientemente sobre posibles acciones militares en territorio extranjero, en países. Este despliegue de fuerzas navales, de barcos, de buques de guerra, se ha estado llevando a cabo desde hace unos meses. El secretario de la Defensa, Pete Hegseth, ya lo había anunciado, que iba a enviar estas embarcaciones al Pacífico, al Golfo de México y también al Caribe para intensificar los esfuerzos contra el trasiego de drogas, con el tráfico de personas. Entonces yo creo que esto es muy importante. Hay que ver si va a haber, si se van a comprometer mayores fuerzas, pero no creo que este despliegue signifique que aquí vaya a haber un desembarco en Venezuela ni nada por el estilo. Yo creo que esto es parte del esfuerzo de contener el tráfico, el trasiego de drogas, de dificultar las vías marinas que utilizan los carteles para traficar personas y para traficar narcóticos. Y yo creo que es sumamente importante. Claro. ¿Verdad? Petro va a decir lo que diga, pero todavía está por verse qué tipo de acción militar va a tomar Estados Unidos en estos países, si toma alguna. Yo soy de los que pienso, por lo que he leído y escuchado, de que probablemente sería drones, que ya lo habían mencionado, en la posibilidad de usar drones, claro, por ejemplo, para destruir laboratorios u operaciones de producción de narcóticos. Hablábamos más temprano, al inicio del noticiero, precisamente con el director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental bajo la administración Biden.
con Juan Sebastián González y él criticaba fuertemente las acciones por parte del presidente Trump y él decía que de alguna manera esta cercanía entre los gobiernos de Colombia y Venezuela eran a consecuencia de las amenazas del gobierno de Trump de amenazar las regiones, lo cual, como sabemos, nunca ha amenazado a la administración Trump con invadir como tal un país, sino hacerle frente a los cárteles de la droga. Y en eso quisiera escuchar su opinión, sobre todo que aquí tenemos representación venezolana y colombiana. Comenzamos con las damas. Vanessa, ¿qué tienes que decir? ¿Es real que esto es resultado de la mano dura del presidente Trump, la amistad y la cercanía entre Petro y Maduro? Pues yo diría que Juan González es uno de los personajes que en los últimos años más daño le ha hecho a Venezuela y a Colombia. Por las razones que sea, porque esté equivocado o porque tuviera intenciones particulares, pero sus asesorías han causado bastantes daños al país, a los dos países. Y sobre lo de que lo que está haciendo Estados Unidos en este momento, lo que está haciendo la administración Trump es muy importante para Colombia, porque como decía antes, Maduro ya se quitó la máscara, Maduro ya está diciendo abiertamente que le va a dar territorio, Petro ya se quitó la máscara, está diciendo abiertamente que le va a dar territorio a Maduro. La única cosa que de pronto tiene, digamos, y lo digo yo que hablo con congresistas y senadores en Colombia, que los tiene a ellos, digamos, un poco sintiéndose que hay alguna manera de medio controlar desde afuera, es la administración Trump haciendo este tipo de medidas. Entonces, afortunadamente, en este momento tan difícil para Colombia y para Venezuela, está Trump ahí poniendo amenazas y poniendo alguna especie de límite, por decirlo de alguna forma. El presidente Biden estrechó saludos con el presidente Petro en más de 5 ocasiones. Fue blando para muchos también con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Funcionó esa estrategia de diplomacia con estos dos gobiernos? ¿Cómo lo ves, Orlando? En absoluto. Bajo la administración Biden, Colombia devino de ser uno de los países más seguros y grandes aliados contra el narcotráfico en la región a hacer lo que estamos viendo hoy, que es prácticamente convertirse en un narcoestado. Al mismo tiempo, la tiranía de Nicolás Maduro, que por los años de la primera administración Trump se volvió tan frágil y fue tan aislada, recobró mucha fuerza. Y todo eso es responsabilidad de Juan González. Juan González no tiene ningún tipo de moral para estar dando lecciones. Su política dentro de la Casa Blanca fue un fracaso terrible, fue la que provocó completamente reforzar a la administración Trump, cediendo a Alex Saab, cediendo las sanciones, cediendo absolutamente todo a cambio de una promesa vacía de que Maduro iba a celebrar elecciones libres. Eso obviamente no se lo creía nadie, el único que supuestamente se lo creyó fue Juan González. Es muy vergonzoso porque Juan González es colombiano y debería de querer a la región, debería de querer a su país, pero lamentablemente lo que hizo fue hacerle mucho daño. El señor González mencionaba también que esta administración viola los derechos humanos de los latinos, que ha enviado venezolanos al CECOT y defiende de alguna manera la política exterior que manejó con Latinoamérica la administración Biden, de la cual él fue parte. Cierro contigo. ¿Cómo lo ves, Alfonso? Mira, Juan González es un personaje vergonzoso. Yo he tenido la oportunidad de compartir con él el pasado antes de que entrara en la administración Biden, pero debo decir que en ese puesto como asesor para asuntos de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional ha sido el peor asesor para asuntos latinoamericanos en la historia, pero sobre todo porque antepuso los intereses de la izquierda latinoamericana a los intereses de los Estados Unidos. La fuerza de cara de este hombre es increíble. Lo que hizo Juan González con su asesoría en promover las políticas del presidente Biden fue fortalecer a la izquierda latinoamericana. En vez de poner el dedo acusador a Donald Trump, debería asumir responsabilidad por fortalecer al régimen Nicolás Maduro al suavizar las sanciones. Fortalecer el régimen en Cuba, y eso lleva a la colaboración entre estos regímenes de izquierda, incluyendo el de Petro. O sea, que él tratar de decir que todo esto es resultado de la política de Trump, no, todo lo contrario, es resultado a su iniciativa que, como dije, antepuso los intereses de la izquierda latinoamericana y del establishment de la izquierda latinoamericana a los intereses de los Estados Unidos. O sea, es increíble, y llevó incluso a líderes demócratas, al Partido Demócrata, a asumir posturas más de izquierda que las que habían asumido en el pasado en cuanto a América Latina.
Con eso nos vamos a la pausa comercial. No se mueva de su asiento, quédese con nosotros. Ya volvemos con más en el panel de Voz News. La jefe de la Policía Metropolitana de Washington, D.C., firmó un acuerdo para cooperar con las autoridades de inmigración ICE para notificar en el caso de detener a personas que estén de manera indocumentada en el país. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto que evidentemente tiene muchos ángulos para verlo y que está acaparando titulares. Por una parte, como sabemos, se ha federalizado la capital del país para tratar de reducir la criminalidad. Varios periodistas han preguntado desde el lunes tanto a la vocera de la Casa Blanca como hoy al propio presidente si estos operativos incluirían cooperación con las autoridades de inmigración, lo cual se ha respondido que así será. Si se detiene a alguna persona por algún delito, violación y se determina que está de manera indocumentada en el país, se va a colaborar con ICE. Dicho esto, ¿creen ustedes que esto es algo positivo o que en el otro lado podrían verse también operativos simple y sencillamente aleatorios de detenciones de tránsito con el propósito de identificar si hay personas indocumentadas en la capital del país? Y comienzo contigo, Vanessa, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que es una situación muy complicada porque si bien por un lado es cierto que un gobierno tiene, digamos, la potestad para hacer eso y digamos que uno no debería quejarse de que si alguien está ilegal, pues hagan lo que tengan que hacer cuando la administración llegó precisamente diciendo que iba a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Llegó al poder diciendo que iba a hacer ese tipo de cosas. Pero por otro lado, a mí me preocupa, o sea, como persona, digamos que siente compasión de otras personas que llevan años acá, que son trabajadores y que están viviendo, digamos, una situación difícil. Me preocupa y también me preocupa como en cuanto a lo que pueda pasar con la opinión pública, porque, por ejemplo, acá en DC, que estamos viendo, yo ayer vi ciertas manifestaciones y la verdad es que lo que yo vi no me parecían esas manifestaciones de gente de extrema izquierda que uno suele ver muy regularmente acá en DC, sino que lo que me pareció es que eran vecinos que al ver que había tráfico y agentes de la patrulla fronteriza en las calles, revisando los carros que paraban, me pareció que eran vecinos, señoras en chanclas, bueno, sí, como gente que había acabado de salir de sus edificios, gritándoles a los policías. Capturaron, por ejemplo, ayer, arrestaron a un chico que es como de esos que hacen domicilios, y también lo mismo, la gente alrededor tratando de gritar, tratando de ayudarlo. Y yo creo que lo que ven esas personas es que, bueno, era una persona que no parecía que estuviera cometiendo un delito, sino que está trabajando, y pues como personas se compadecen de eso. Entonces yo creo que acá hay un problema porque vamos a tener unas elecciones de medio término, tenemos una comunidad hispana que es muy importante para las elecciones y no sé qué mensaje pueda mandar esto. Yo la verdad es que sí preferiría que sigan, digamos, apegados a la idea de criminales y que no haya este tipo de cosas, menos si se van a ver como que aleatoriamente están parando a gente que está trabajando, que está simplemente manejando su carro. Claro, en ese sentido, ¿cómo lo ves, Alfonso? ¿Y qué repercusiones puede tener esto? Como lo menciona Vanessa, en un principio la administración hablaba de que su prioridad era lo peor de lo peor, los peores criminales, sacarlos del país. Hay muchos criminales en realidad y los recursos en realidad son pocos para cumplir con la consigna de sacarlos a todos y lo peor de lo peor del país. ¿Es necesario este tipo de operativos en donde se detiene a personas que quizá no tienen algún otro delito? Bueno, es que no sabemos, por eso al final es importante ver las estadísticas y los datos. Si el objetivo es atender el tema del crimen, pues bienvenido sea, ¿verdad? Si no son paradas de tránsito arbitrarias, sino que son paradas porque están buscando a un sujeto que anda en un vehículo o es un vehículo que se ve sospechoso y por eso lo paran, pues yo lo entiendo perfectamente. O sea, hay que entender cómo, o sea, cuál es el propósito de esa parada de tráfico. Hay que reconocer que parece que la propia alcaldesa se está dando cuenta, una alcaldesa demócrata, de que tiene una oportunidad de colaborar con el gobierno federal para reducir considerablemente la tasa de crimen en la ciudad. Fíjate que se llegó a un acuerdo de la ciudad de DC con ICE para que la policía pueda detener
ilegales, o sea, iguales que encuentra en su trabajo policíaco, si encuentra algún ilegal, lo puede referir a ICE. Ellos no van a estar haciendo arrestos de estas personas, las van a referir a ICE, es parte de este acuerdo. Ahora, no van a soltar inmigrantes ilegales que estén en prisión y que ICE haya emitido un detainer para que se las entreguen, no las van a entregar a ICE. O sea que es un acuerdo muy particular que está enfocado solamente en una colaboración cuando detienen personas como parte de operativos policíacos. Como digo, si el enfoque es parte de un esfuerzo en contra del crimen, fenomenal. Ahora, si es arbitrario para que cualquier persona que sea ilegal, que detengan en la calle o en una parada de tránsito, lo vayan a referir a ICE, pues sí, yo creo que los visuales no creo que sean muy positivos y es algo que la administración debe considerar, ¿verdad? La mayoría de los americanos creen en las deportaciones, creen en las detenciones de criminales, pero no creen en que se detenga y se deporte arbitrariamente a personas que llevan mucho tiempo aquí y que no han cometido ningún crimen. Por supuesto, y justo el día de hoy se han hecho virales imágenes en donde agentes de CBP estaban apostados, esto en California, a las afueras de la conferencia de prensa del gobernador Gavin Newsom, incluso realizando arrestos. Orlando, ¿cómo lo ves? ¿Crees que esto es positivo o crees que esto pueda tener un impacto negativo para la administración Trump? A ver, yo creo que hay gente del trumpismo, de la base, que le gusta esto, que de alguna manera tiene un morbo con ver quizá las actitudes y las acciones más brutales, más drásticas, más implacables de esta administración contra la inmigración ilegal. Y efectivamente quieren ver este tipo de actitudes por más crueles que luzcan, ¿no? Porque precisamente eso es lo que alimenta esa idea de que la administración tiene que ser muy dura con el tema de la inmigración ilegal. Y parte de esa base MAGA tiene una influencia importante dentro de la Casa Blanca. Es decir, no estamos hablando de simplemente electores, sino de gente que es muy cercana al presidente, que influye en la política y que cree que esta es la forma en la que la administración tiene que desarrollar su abordaje frente a la inmigración ilegal. Obviamente, la cara más visible de esta postura es probablemente el subsecretario, el subjefe de gabinete, que es el señor Miller. Ahora, el problema es que el movimiento republicano actual, contemporáneo, MAGA, es mucho más grande que el elector MAGA. El gran mérito del Partido Republicano en los últimos años ha sido captar a una gente que está muy frustrada con el Partido Demócrata por la deriva totalitaria, la deriva ideológica, pero es gente que no tiene una sed de crueldad y de actitudes déspotas e implacables contra la inmigración ilegal. Lo contrario, y gran parte de este elector es el elector hispano, antes demócrata y ahora republicano, que es un elector que hay que cuidar con muchísima atención, porque este partido republicano no se puede dar el lujo de perderla. Ahí es donde se va. Claro, y no solamente eso, sino también, como lo hemos visto, muchos conservadores, muchos empresarios que abogan precisamente porque haya una solución principalmente para aquellos trabajadores de la agricultura y de otros sectores. La misma administración ha reconocido esa necesidad. El propio presidente dice que tiene que tomar una decisión sobre eso y simple y sencillamente no escuchamos en concreto cómo podría darse ni el cuándo. Y bueno, relacionado justo a estas imágenes que estábamos viendo a las afueras de la conferencia de prensa del gobernador Gavin Newsom, él estaba hablando sobre su intención de también realizar una nueva redistribución de los distritos electorales en California en respuesta a la batalla que se está llevando a cabo en el estado de Texas, en donde el gobernador Abbott quiere rediseñar precisamente este mapa electoral. Una encuesta de Político determinó que la mayoría de los votantes en California estarían de acuerdo en que fuese un ente independiente y no los congresistas los encargados de rediseñar los nuevos mapas electorales. Comienzo contigo, Vanessa. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo creo que, o sea, ya esperábamos esta respuesta, ya él lo había anunciado. A mí de verdad que me preocupa como que se vaya a desatar esta guerra nacional y que empiecen todos a redibujar los mapas electorales. Es complicado hacer eso, es difícil hacer eso. Me parece que los partidos
deberían luchar por presentar buenos candidatos, por tratar de ganar más votos, en vez de iniciar este tipo de guerras. Y creo que es muy, muy peligroso en esa rueda de prensa hablar en diferentes jefes de sindicatos. Por ejemplo, una de las frases que me llamó mucho la atención, que entiendo yo que le estaban diciendo, no solo en general a la gente en California, pero específicamente a los hispanos, y es que decían que muchos se habían arrepentido de haberse quejado por el precio de un huevo y haber cambiado eso por deportaciones masivas a gente que estaba contribuyendo a la comunidad. Y esa persona decía, yo prefiero pagar un poco más por mi huevo si es que es eso, pero no ver la tragedia que estamos viendo. Para mí ese es un mensaje directo a la comunidad hispana, que eso podría calar a nivel nacional y que podría ser un desastre en las elecciones de medio término. Además de que, ya digo, a mí no me parece que esté bien que se desate toda esta guerra de redibujar los mapas, pero yo creo que ya para California va a tocar y yo creo que es importante porque California, claro, si no estoy mal, es el estado que más sillas pone, entonces creo que va a ser importante. Así es. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Es que hay una oportunidad que Gavin fracase, ¿verdad? Y esta encuesta nos lo dice. La mayoría de los californianos están contentos con el sistema que ellos tienen de una comisión independiente que define los mapas congresionales, no la legislatura estatal como otros estados. Entonces, si Gavin pierde, pues perdió en California y asumo que también perdió la posibilidad de ser un candidato serio a la nominación demócrata para la presidencia. Lo que él está proponiendo, sin embargo, es curioso, como todo lo que hace Gavin Newsom. Él dice, no, vamos a enmendar la Constitución. No es para eliminar la comisión independiente, sino que los mapas congresionales para las próximas elecciones del 26, para el 28 y las del 30 sean definidas por la legislatura. Después de eso, que regresemos al sistema de la comisión. Yo no sé si el pueblo de California se vaya a comer eso, pero la cosa está difícil para Gavin políticamente. O sea, él ya ha dicho que si Texas rediseña su mapa de distritos, que él sí procedería. O sea, que solo lo haría si Texas procede a cambiar su mapa de distrito. No sé. Vanessa tiene razón. O sea, esto definitivamente, si Texas actúa, va a llevar a que Gavin Newsom trate de hacer algo. Hay que ver si pueden aprobar ese cambio. Pero si no es California, pudieran ser otros estados demócratas que traten de cambiar su mapa para tratar de neutralizar el impacto que tenga Texas, pero claro, pues, ya veremos. Y bueno, eso en realidad pareciese ser cuestión de tiempo. Como lo saben, mañana termina la sesión especial, pero el gobernador Abbott va a llamar a otra sesión inmediatamente. Hay reportes de que los demócratas podrían estar regresando al estado precisamente durante este fin de semana, así que quizás sea cuestión de unos días en que se pueda tener el quórum para llevar a cabo esa votación en el estado de Texas. Cerramos contigo el tema, Orlando, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que eso es inevitable, ¿no? Yo creo que eventualmente la mayoría de estados que puedan hacer esto lo van a hacer y vamos a ver quién gana, porque Texas lo va a hacer. Texas lo va a hacer California, que por cierto, como dice Alfonso, podría salirle mal la jugada a Newsom. Las encuestas y lo que quieren los californianos parece que no está en sintonía con lo que pudiera aspirar Newsom. Pero si Newsom lo hace, le vaya bien o le vaya mal, esto va a provocar que otros estados demócratas se sumen. E inevitablemente eso va a provocar que entonces todos los estados republicanos que puedan hacerlo, lo vayan a hacer. Así que aquí la cuenta que hay que sacar es realmente qué pasaría si todos los estados redibujan sus mapas de acuerdo a los intereses de los partidos que sean mayoría en esos estados. Entonces ese cálculo es el que hay que sacar y si efectivamente cuál partido sale ganando, que por cierto, unas aproximaciones un poco optimistas para el Partido Republicano lo que dicen es que efectivamente serían los republicanos los que obtendrían más sillas al final de la jornada. Interesante saber cómo quedaría. Pero ¿saben que rápidamente, sí, al final no importa, lo hacen cada 10 años, hacen exactamente lo mismo, ¿por qué no hacerlo ahora? Yo vivo en el estado de Maryland, donde antes teníamos 2 congresistas republicanos, ahora nos queda 1, por ser un estado totalmente demócrata. Que lo hagan cuando quieran, la batalla se va a dar siempre. Y hay que ver cómo van a quedar esos resultados y ese balance. Como siempre, gracias por ser parte del panel de Voz News, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a ustedes por confiar en nosotros. Si le gusta nuestro contenido, el periodismo que hacemos para usted, vaya ahora mismo a nuestro canal de YouTube.
Nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase, active las notificaciones y comparta nuestro contenido. Y muy importante, queremos saber su opinión sobre los temas que tocamos aquí. En pantalla tiene nuestras redes sociales en donde puede escribirnos directamente. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.